El presidente Daniel Noboa recibió la tradicional serenata quiteña que este año fue organizada por el Ministerio de Gobierno. Durante el evento, el primer mandatario cuestionó al alcalde de Quito y anunció 3 obras para la capital. Daniel Noboa, sí. Finalmente, la serenata quiteña sí se realizó, aunque con algunas variantes. La mañana de este 2 de diciembre, los ministros de Estado, 2 concejales de Quito y varias reinas se apostaron en el pretil del Palacio de Carondelet, mientras que decenas de personas llenaron la Plaza de la Independencia. Durante un par de horas, acompañados de música y comparsas, esperaron al presidente Daniel Noboa. Antes del mediodía, el primer mandatario y su esposa, Lavinia Balbonesi, salieron al balcón. Allí recibieron la serenata interpretada por el trío Galante, que interpretó las melodías que caracterizan a las festividades capitalinas. Esta vez la serenata no corrió por cuenta del alcalde de la ciudad, como se ha hecho durante 40 años. Fue el Ministerio de Gobierno el que lideró la iniciativa. Y esta tradición, que es la serenata al presidente de la República, no podía perderse. El Ministerio de Gobierno ha respondido, digamos, a esta necesidad de la tradición cultural, pero la gente ha venido muy eufórica y ha sido una convocatoria ciudadana. La pugna entre el Ejecutivo y el municipio se sintió en medio de la fiesta. Los malos funcionarios trataron de parar esto, trataron de cortar esta conexión entre el pueblo y el gobierno, y que la ciudad de Quito siempre se respete. Y a esos funcionarios que no les da la gana de respetar a Quito, pues pronto se irán y ustedes mismos podrán escoger una mejor autoridad. El presidente aprovechó la fecha para mencionar las obras que impulsará su gobierno para la ciudad y no dejó de cuestionar la gestión del alcalde. Si le vamos a dar a Quito ese Museo Nacional que se merece, asimismo cumpliremos nosotros en nuestra parte del metro, pero primero que cumple el alcalde que no cumple. Y la torre oncológica será una realidad, porque la salud de los quiteños es una prioridad para todos nosotros. Los ministros de Estado bajaron a la plaza para bailar entre ellos, mientras el presidente se despedía desde el balcón. En su agenda consta una nueva gira internacional que empieza este 3 de diciembre. Belén Merizalde, Teleamazonas. El Boulevard de las Naciones Unidas se llena de quiteños durante las fiestas capitalinas debido a las tradicionales chivas. Sin embargo, no es el único lugar donde los jóvenes deciden festejar a la capital. La Ronda es el icónico barrio para estas celebraciones. Vámonos en directo con María Gracia Chacón. Ella está en el Boulevard de los Chiris de las Naciones Unidas para informarnos. Buenas noches, nos encontramos en el Boulevard de las Naciones Unidas, una zona icónica en la cual todos los años durante fiestas de Quito llegan bastantes chivas y en el cual la ciudadanía se acerca para festejar a lo grande las fiestas de Quito, las fiestas de la Carita de Dios. No solamente esta zona icónica es a la cual acuden los capitalinos, sino también el tradicional barrio La Ronda, en donde los negocios triplican sus ventas durante las fiestas de Quito, pues ellos buscan compartir las tradiciones de la capital. En el siguiente reportaje le contamos cómo se viven las fiestas capitalinas en el barrio La Ronda. Veamos. La Ronda se pinta de los colores de Quito y se prepara para celebrar los 491 años de fundación de la capital. Personajes con trajes típicos de la Carita de Dios y reinas de distintos barrios de Quito se pasean por sus rincones. En la Ronda siempre se observa y se espera mayor movimiento de lo habitual durante fiestas de Quito. Semanalmente nos están visitando de 5 a 10 mil turistas. ¿En cuánto aumenta cuando llegan las fiestas de Quito? Las ventas se duplican, se triplican. Asimismo, desde temprano turistas se interesan por entrar a sus locales, que los reciben con los brazos abiertos para que conozcan los tradicionales oficios de la capital. Y la orfebrería, que preparan sorpresas para los turistas que lleguen hasta ese barrio estos días. El taller de hojalatería va a cumplir casi 80 años ya aquí en La Ronda. Mire, La Ronda siempre está lista, la Ronda es esa sonrisa de Dios. Y van a tener un lindo recuerdo llevándose una fotografía con las obras que nosotros realizamos aquí en el taller de orfebrería. Como pueden apreciar, tenemos una reina con la diadema, las alas, la gargantilla, brazaletes, los zarcillos
están trabajados en este taller. Y cómo no, la bebida típica de las fiestas de la Carita de Dios, el canelazo, no faltará, menos en la ronda, donde se puede encontrar durante todo el año. En esta época se elaborarán más litros de lo usual. Al día nosotros preparamos siquiera unos 70 litros. Para los jóvenes, pese a los años, la ronda continúa siendo ese lugar icónico al que recurren en fiestas de Quito, temprano o en las noches con amigos. Su legado es algo que hay que preservar, incluso para quienes no residen aquí. Puedes sentir libremente lo que es el espíritu quiteño y conocer su historia, también ver a los quiteños caminar por aquí, sumamente elegantes, guapos, escuchar la música, las bandas de pueblo. La primera vez que veo es muy bonito. En el barrio La Ronda hay 66 locales activos que usted podrá visitar durante las fiestas de la capital. Así es, como pudo escuchar, son varias las actividades que usted podrá realizar con su familia y amigos en el tradicional barrio de La Ronda, en la capital, para festejar con todo el ánimo a la Carita de Dios en sus 491 años de fundación. Esa es la información que le tenemos a esta hora de la noche. Regresamos con ustedes a estudios. Buenas noches, gracias por la información, María Gracia. Y la etapa de instrucción fiscal en la investigación del asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, se extenderá por 30 días más, luego de que Fiscalía solicitó día y hora para la vinculación al caso a 3 integrantes del grupo delincuencial Los Lobos. Fue mediante este documento que la fiscal Ana Hidalgo, quien tiene a su cargo la investigación del asesinato del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, solicitó hora y fecha para la audiencia de vinculación de Wilmer Chavarría, alias Pipo, su hijastro Esteban Aguilar, alias Esteban, y Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, los 3 integrantes del grupo delincuencial Los Lobos. Según la solicitud de vinculación, Fiscalía recabó elementos que hacen presumir su participación en el crimen, por lo cual pidió que se los ubique con el fin de receptar su versión. Ellos se suman a los 4 procesados como autores intelectuales del asesinato: Javier Jordán, Daniel Salcedo, Ronnie Aliaga y José Serrano, sobre quienes pesa una orden de prisión preventiva. Día 4 vamos a ver la apelación del señor Jordán, del señor Serrano y del señor Aliaga. Sería contraproducente de que se les dé un cambio de medidas nuevamente, ya que inclusive este personaje Jordán ya ha incumplido decisiones legítimas de autoridad competente. Se ha visto de que no es suficiente las medidas de presentación periódica. Denunciamos públicamente como familia Serrano Salgado frente a la persecución política de la que nuestro padre José Serrano Salgado ha sido víctima a través de un montaje judicial y mediático y una manipulación legal en su contra. Para Amanda Villavicencio, esta etapa de la investigación reveló que el plan inicial de asesinar a su padre, planificado y estructurado, dice, en el caso Metástasis, finalmente se concretó. Digo que ese es el gran avance que ha tenido esta parte, que era lo que nos hacía falta a nosotras también, que hemos seguido el caso desde el principio. Tristemente, las víctimas hemos sido quienes tienen que investigar el propio crimen de su padre. El caso cuenta además con nuevos actores e indicios que serán claves en la etapa final del juicio. La declaración de Salcedo, más toda la evidencia que se ha podido recoger, eso es lo que ha permitido que se abran estos otros testimonios. El Salcedo no solo ha proporcionado su información, no solo ha rendido un testimonio, hemos llevado a cabo el ejercicio de corroboración eficaz. Con esto, la jueza Luz María Ortiz tiene 5 días para determinar la fecha de la audiencia de vinculación. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. El expediente del magnicidio de Fernando Villavicencio sacudió el país cuando la Fiscalía puso en la mira a Wilmer Chavarría, alias Pipo, uno de los cabecillas más violentos de Los Lobos. Desde una cárcel en Málaga, España, su nombre aparece como pieza clave. La figura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, vuelve a colocarse en el centro del tablero criminal y político del país. No es solo el autor intelectual de la masacre carcelaria de 2021, ni uno de los operadores más violentos de Los Lobos. Ahora la Fiscalía busca vincularlo como pieza clave en el magnicidio de Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto de 2023. La Fiscalía apunta que Pipo, junto a Ángel Aguilar, alias Lobo Menor,
y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, coordinó parte de la operación que derivó en el asesinato del candidato presidencial. Un testigo protegido reveló que los lobos fueron contratados por cerca de $1 millón para ejecutar el crimen. Tras la muerte de un intermediario inicial, el grupo criminal recurrió directamente a Pipo, quien habría retomado y ordenado la ejecución del plan desde el extranjero, articulando logística, financiamiento y enlaces operativos. Este señalamiento no es menor. Coloca a Pipo como un posible autor intelectual y operador decisivo del crimen político más impactante de Ecuador. Por su captura en España, la Fiscalía ha solicitado asistencia penal internacional para tomar su versión desde la cárcel de Málaga, un paso clave para su vinculación formal. De comprobarse su participación, el caso confirmaría que el magnicidio de Villavicencio no fue improvisado, sino una operación criminal de alto nivel, ejecutada por una estructura con alcance internacional y capacidad para influir en la vida política del país. Quienes aparecen también en la trama: José Serrano, exministro y expresidente de la Asamblea. Fiscalía lo procesó como presunto autor intelectual del magnicidio. Javier Jordán, empresario y señalado también como presunto autor intelectual. La Fiscalía lo vincula como financista del crimen. Ronnie Aliaga, alias Russo, exasambleísta, señalado por supuesta participación en la coordinación inicial del plan. Daniel Salcedo, empresario sentenciado por corrupción, considerado puente entre la red criminal y actores políticos. Alias Pipo también se le atribuyen atentados terroristas, entre ellos el ocurrido recientemente en la avenida Joaquín Orrantia, uno de los más peligrosos y con mayor capacidad destructiva, registrados en Guayaquil. Por su historial y por las investigaciones que lo señalan como operador del cártel Jalisco Nueva Generación, Estados Unidos mantiene conversaciones con Ecuador para solicitar su extradición, al ser mencionado también en procesos vinculados con terrorismo internacional. Catalina García, Teleamazonas. Educación, salud, infraestructura y transporte, además de ambiente y energía, son las carteras de Estado que menos ejecución presupuestaria han tenido este año. Especialistas consideran que para aumentarla es necesario establecer proformas presupuestarias cercanas a la realidad. A menos de un mes de culminar el año, la poca ejecución presupuestaria es cuestionada. Por ejemplo, a más de $5.000 millones asciende el monto asignado para el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Sin embargo, hasta noviembre se había ejecutado el 56%. Para el 2026, el monto asignado supera los $6.000 millones. Para el Ministerio de Salud Pública, en cambio, se asignó más de $4.000 millones para este año y hasta noviembre apenas se ejecutó el 48%. Para 2026, el presupuesto asignado incrementa a $5.500 millones. A más de $480 millones ascendió el presupuesto asignado al Ministerio de Infraestructura y Transporte para 2025. Hasta noviembre se ejecutó el 46%. Para 2026 se asignarán $449 millones. Es decir, el presupuesto para esta cartera de Estado disminuye. Al Ministerio de Ambiente y Energía se le asignó más de $252 millones en 2025. El 16% se ha ejecutado hasta noviembre. Para 2026, el monto que se asignará asciende a $263 millones. Aunque claro, estos dos últimos ministerios constan entre las carteras de Estado que mayor presupuesto tienen en el Plan Anual de Inversiones, que incluye principalmente proyectos de obra pública. Mientras tanto, Educación y Salud son los ministerios a los que más se les asigna recursos, ya que la Constitución ordena aumentar el presupuesto cada año en al menos un 0,5% del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué sucede? Que no solamente por asignar más presupuesto queremos decir que va a haber más recursos para gastar, y ahí es cuando se da la subejecución. Sin embargo, esta no sería la única razón de la subejecución. No hubo el respaldo legal para la ejecución, no hubo el contrato suscrito debidamente, una infinidad de razones. Establecer proformas presupuestarias cercanas a la realidad y ejecutar constantes rendiciones de cuentas ayudaría a que la ejecución presupuestaria incremente, afirman analistas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.
Y a través de un mensaje difundido en la red social X, Guillermo Avellán, exgerente del Banco Central del Ecuador, se despidió de la entidad que lideró desde julio de 2021. Durante su gestión impulsó proyectos como la acuñación de moneda fraccionaria nacional, el programa de comercialización de oro y el lanzamiento del primer indicador mensual de actividad económica. Tras su salida asumirá la gerencia Jorge Ponzo Donoso. Y el presidente Daniel Noboa nombró a la vicepresidenta María José Pinto como delegada al Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil a través del decreto ejecutivo 237. El pasado 18 de noviembre, Noboa delegó a Pinto las funciones del Ministerio de Salud tras el paso de 5 ministros que no lograron solucionar la crisis en el sistema sanitario del país. Hace un año, vía decreto ejecutivo, se dispuso al Ministerio del Deporte emitir la normativa para otorgar licencias a empresas dedicadas a pronósticos deportivos, pero hasta la fecha no se cumple. En Ecuador, estas firmas continúan operando sin un reglamento claro. Tras una interpretación de la Procuraduría General del Estado, se dio luz verde a los pronósticos deportivos, en la medida en la que se los entiende como juegos de habilidad y no juegos de azar, pues estos últimos están prohibidos en Ecuador. Ante su rápida expansión, se empezó a emitir normativa para regularlos. En junio de 2024, a través del decreto 313, el presidente Noboa definió un impuesto del 15% de los ingresos netos de las empresas dedicadas a esta actividad y retenciones sobre los premios que se entreguen. En diciembre de ese año, a través de otro decreto, el 487, se creó la figura de licencias para la operación de pronósticos deportivos, la cual se constituirá como el único título habilitante para el ejercicio de la actividad económica de pronósticos deportivos en Ecuador. Se definió que ésta se otorgue por un plazo de 5 años y que la empresa pague por su obtención y renovación 655 salarios básicos unificados, es decir, a la fecha, $307.850. El caso es que la tarea de definir los requisitos para su obtención se le encargó al ente rector del deporte. A la fecha de la firma de este decreto, el Ministerio del Deporte, ahora convertido en un viceministerio, se le otorgó un plazo de 3 meses que se ha cumplido hace mucho ya, pero además elaborar la normativa secundaria que se requiera. Lamentablemente el Ministerio de Deportes no emitió esta regulación, entonces no hay un proceso para obtener la licencia. Andrea Moya es abogada especialista en temas tributarios y cree que para esta actividad debe haber más controles. Porque no se ha tratado de identificar aquellas entidades que, si bien realizan la actividad, no están registradas. Es necesaria una legislación, de hecho una ley que regule estas actividades y establezca un ente de control. En Colombia, por ejemplo, se creó el ente gubernamental Coljuegos, dedicado específicamente a la regulación de esta actividad que ha estado salpicada de escándalos vinculados al amaño de partidos y, entre otros, a la evasión tributaria. Sobre esto último gira una denuncia colocada a mediados de noviembre por la Junta de Beneficencia de Guayaquil en contra de Ecuabet, auspiciante del campeonato de fútbol Liga Pro. Carlos Acoto, Teleamazonas. Más noticias, la nueva cárcel que construirá el gobierno acogerá más de 15.100 privados de libertad, según el ministro del Interior, John Reinberg. Además, indicó que la cárcel del Encuentro recibirá la próxima semana a 300 nuevos privados de libertad. Han transcurrido 23 días desde que la cárcel del Encuentro en Santa Elena recibió a sus primeros huéspedes, 300 privados de libertad de distintas cárceles del país. Aunque este centro penitenciario de máxima seguridad aún está en construcción, acogerá a un nuevo grupo de PPL, según lo indicó el ministro del Interior, John Reinberg, en una entrevista radial. No, es que no está el 40%. ¿A cuánto está? Es más, la semana que viene, espero yo, ya voy a transferir a otros 300 más para allá, pero voy a dejar un espacio. Reinberg advirtió que todos los delincuentes serán trasladados directamente a la cárcel del Encuentro, sin importar
el lugar donde cometieron los delitos o los crímenes. En relación a la construcción anunciada de la segunda cárcel, la misma que será de mediana seguridad, el ministro del Interior dio más detalles. Una vez que comencemos a construir, yo estimo que entre 15 y 18 meses está lista esa cárcel para 15.120 personas. Aunque en primera instancia, tanto el ministro del Interior y el presidente de la República mencionaron que la ubicación sería Santa Elena, no se descartan nuevos lugares. Va a estar en un lugar estratégico, así como está en la cárcel del Encuentro. El Oriente. Un lugar que no haya nada en la zona, que no haya en la cercanía, ¿no? Que podamos hacer la zona de seguridad pertinente. Lo que sí menciona Reinber es que la segunda cárcel mantendrá los estándares de seguridad aplicados en la cárcel del Encuentro. Erika Vera, Teleamazonas. Pese a las contradicciones en las versiones de los militares en el caso Las Malvinas, los relatos concuerdan en que los niños fueron abandonados con vida. El informe de un agente policial apunta a que miembros de la banda Los Águilas ejecutaron el crimen de los menores. El primero en dar inicio a esta diligencia, que duró más de 6 horas, fue el militar Cristian Aucapiña Quispe. La versión del uniformado se dio bajo cooperación eficaz de la Fiscalía y relató con detalles la secuencia de agresiones, órdenes y presiones internas que recibieron los menores durante su detención. De igual forma, dejó por sentado en su versión que los detenidos fueron abandonados desnudos y golpeados, pero vivos, en un árbol caído a las afueras de Taura. Agregó que durante la investigación copió el informe del hecho a un compañero y en la primera reconstrucción del caso dijo que la defensa que en esa etapa los representaba los motivó a cambiar los hechos. Contraponiéndose a esta interpelación se encuentra la versión dada pasado de las 2 de la tarde del subteniente John Henry Zavala, quien es señalado como el responsable de la patrulla militar involucrada en los hechos. En un desglose de lo sucedido, el militar procesado negó haberles hecho desnudarse a los menores de edad, haberles pegado e incluso desmintió haber efectuado un disparo cerca a uno de ellos. Así también afirmó que los colaboradores de la Fiscalía fabricaron dichas historias para buscar beneficios en el juicio, es decir, una supuesta reducción de la pena en un 90%. No obstante, en medio de estas dos versiones contradictorias, se encuentra el testimonio bajo juramento del mayor de policía Edwin Sánchez, quien expuso el contenido de su informe preliminar elaborado el 27 de diciembre del 2024, en el cual se detalló las tareas de búsqueda, hallazgo y primeras líneas de investigación. Sánchez explicó que durante la investigación preliminar realizada, su equipo activó fuentes humanas, quienes le permitieron incorporar datos en los cuales se apuntaba que el asesinato habría sido ordenado por alias Momo, líder de los Águilas en Taura, que para ese entonces se encontraba detenido, pero que recibió indulto el 25 de diciembre bajo argumento de padecer una enfermedad catastrófica. También identificó a otros miembros del grupo que presuntamente participaron como autores materiales del crimen, entre ellos alias Ofelio, señalado como el ejecutor directo. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Durán es uno de los cantones del Guayas que registra más de 500 muertes violentas. Esta cifra la ubica en el segundo puesto de las más violentas en este año. Grupos delictivos extorsionan, asesinan y tienen el control de varias entidades municipales. Con un alcalde que administra el cantón vía telemática, concejales que renuncian por amenazas, extorsión y asesinatos, e incluso la incursión de grupos delictivos en entidades municipales, son parte de las problemáticas que tiene Durán. Los más de 320.000 habitantes de este cantón viven en zozobra. No se puede salir. Aquí a las 7 de la noche, 8 ya no se puede salir a ningún lado ya. Durán cerró noviembre con una balacera, exactamente en la ciudadela Maldonado. Sujetos dispararon a un grupo de personas que se encontraban en un billar. Como resultado, una mujer falleció y 6 están heridas. En lo que va de 2025, Durán registra más de 500 asesinatos, ubicándose en el segundo lugar de las ciudades más violentas de la zona 8, por debajo de Guayaquil. De enero a abril, Durán registró el pico más alto de muertes violentas, aproximadamente 47 asesinatos por semana, todo por el conflicto entre organizaciones terroristas. Al inicio de año, enfrentamiento entre las facciones Chone Killer. Los Chone Killer, llámense Tulios, llámense Bob Marley. Esto activó las alarmas. La fuerza pública ejecutó operativos antidelincuenciales, como resultado la contención del 61% de hechos violentos entre junio y agosto 2025. Situación que cambió en los últimos 3 meses. Los hechos violentos incrementaron. En estos días vemos el enfrentamiento con los Latin Kings.
Aunque los controles se ejecuten a diario, Durán continúa registrando crímenes en la mayoría de los casos vinculados a la disputa por el liderato de una organización, la toma de territorio, el reclutamiento de jóvenes y menores de edad para sicarios e incluso para la impunidad que conlleva tener el control de instituciones municipales. Erika Vera, Teleamazonas. Y un conductor de taxi que brinda su servicio mediante aplicación resultó herido tras ser atacado por delincuentes que fingieron ser clientes en el norte de Quito. El hecho encendió alertas entre taxistas, lo que motivó a solicitar mayores controles de seguridad. Este es el momento en que un conductor de taxi que brinda su servicio mediante aplicación se salvó de un ataque armado luego de que dos personas que fingieron ser pasajeros lo agredieron durante el trayecto. El hombre sufrió heridas en la espalda y en una mano y logró llegar por sus propios medios a una casa de salud donde fue estabilizado. El doctor indicó que tenía una herida a la altura de la mano y a la altura de la espalda. David Pazmiño, jefe del circuito La Bota de la Policía Nacional, informó que los atacantes ya están identificados. Nos indicó que el de la parte posterior es venezolano, el de adelante no. En esta ocasión con la diferencia que es una mujer ya. Ante lo ocurrido, taxistas señalaron que su labor se ha vuelto cada vez más riesgosa. Toca trabajar solamente el día porque antes trabajaba la noche también, pero ahorita como se volvió bien peligroso ya no. Yo me tuve que enfrentar con los tres, me rompieron la camisa. Llamé al 900, después de 20 minutos llega mi caballero. Las autoridades recomiendan a quienes prestan servicios de transporte extremar precauciones, utilizar mecanismos de alerta y verificar a los usuarios antes de iniciar una carrera. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas. Kia Niro Híbrido 2026. Rompe tus propios récords. Kia. Movement that inspires. Hoy, el escándalo no termina. Se da a conocer el hijo ilegítimo de Bora Voss Bailey. Examante interrumpe en boda y muchos titulares así. Mientras Givenchy toma una decisión. Voy a ser padre, así que necesito una vida más estable. Si vuelves a la abogacía, encontrarás un lugar aquí. Yo soy tu madre. Hoy, 11 de la noche. Mi mamá siempre está ahí cuando la necesito. Aunque hace años se fue muy lejos. Yo la siento cerquita mío. Si no me fue bien en la escuela, siempre está ahí. Si es que quiero galletitas de animalitos, también. Ella siempre encuentra la forma de demostrarnos cuánto nos quiere. ¿No, Abu? Gracias, mamá, por esforzarte para estar siempre conmigo. Mi mamá. Confianza es creer que el amor no tiene fronteras. Banco Pichincha, en confianza. Primaxi, la bicicleta que apuesta por calidad y rendimiento, con opciones para todos los estilos y necesidades. Descúbralas en Kao Sport. Ven y vive la experiencia Primaxi. ¿Sabes lo que llevo a mi graduación? Miles de noches en vela. Para todos quienes llevamos un gran propósito. En pro de ti, Produbanco. Seguimos, amigos. El aumento al salario básico unificado se definirá el próximo 20 de diciembre y se proyecta entre 10 y 20 dólares. Antes de esa fecha, las mesas del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios continúan con el análisis que dará paso a la resolución final. Y a pesar de tener el sueldo básico, a veces a uno sí no le alcanza, la verdad. Es el testimonio de Luis,
Un joven de 26 años que trabaja de manera polifuncional en distintas empresas de la capital gana el salario básico de $470 con el que cubre sus gastos y aporta en casa con sus padres. Aún así, independizarse le resulta imposible. Netamente lo que es un sueldo básico para una independiente es imposible, la verdad. Y como Luis, miles de trabajadores en el país dependen del salario básico para cubrir sus gastos mensuales. Afirman que un eventual incremento podría aliviar parte de su presupuesto. La verdad es que ahora el costo de la canasta básica es muy alto, entonces se distribuye casi con las justas del salario que uno se gana. Como vivimos mi mamá y yo, nos repartimos un poco el gasto. Igual las cosas han subido un poco. En torno a ello, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, confirmó este martes que el incremento al salario básico unificado se definirá el próximo 20 de diciembre. Tenemos una oscilación entre 10 y $20 sobre lo cual estamos negociando. Si bien ha habido posiciones marcadas de mucho mayor aumento, lo que le responde a la realidad del país es ese porcentaje. Y que por ello está presente la expectativa de lograr un acuerdo entre trabajadores y empleadores este año. Es un año en donde hemos salido de una recesión económica, tenemos un crecimiento adecuado de cerca del 4%, una inflación de las menores de la región. Con ese rango sobre la mesa, el análisis continúa entre empleadores y trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Desde el sector trabajador señalan que el salario básico no cubre todos los gastos y que el ajuste debe tomar en cuenta esa realidad. El mínimo debería auxiliar no menos de $20, que ese es el valor que ya el indicador de inflación reflejaría. Lo cierto es que mientras la decisión se define, para trabajadores como Luis, Andrés y Damaris, cada dólar cuenta y esperan que el próximo 20 de diciembre las autoridades lleguen a soluciones concretas. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. En al menos un 20% incrementaron las ventas en Ecuador durante el Viernes Negro. En la semana previa de la jornada de descuentos, la facturación del país alcanzó los $5.500 millones. El Servicio de Rentas Internas dio a conocer las cifras oficiales de las ventas en Ecuador durante el Black Friday. Tan solo en ese día en el país se facturó más de $1.380 millones, lo que representa un aumento del 20% con respecto al Viernes Negro del 2024. El incremento se da principalmente porque este año la jornada de descuentos se desarrolló bajo otro contexto. Este año es de rebote económico, el año pasado fue de recesión. Adicionalmente, el tema de las remesas internacionales, para este año es cifra récord, posiblemente cerremos en $8.000 millones. Eso también impulsa a que las ventas se vayan generando en la economía ecuatoriana. Durante la semana previa al Black Friday también se registró un incremento en la facturación. Las ventas a nivel país aumentaron en un 15% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando los $5.500 millones. Consideramos aquí importante el asunto de adelantar el 13º, y eso ha generado un incremento específicamente en el mes de noviembre. Mientras tanto, se espera que por estos días las ventas continúen al alza, y es que hasta el domingo se desarrollará el Cyber Monday. Yo esperaría que haya unos 3, 4, quién sabe si van bien las cosas, incluso un 5% adicional en las ventas. Recordemos que estos descuentos básicamente a las personas les favorecen. Para diciembre los especialistas estiman que las ventas no tendrán el mismo repunte que en noviembre. Sin embargo, superarán a la facturación registrada en el mismo periodo del 2024. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La motocicleta se ha convertido en uno de los medios más utilizados por los ciudadanos, pero el exceso de velocidad eleva la cifra de fallecidos en accidentes de tránsito. Hoy en nuestro segmento Piensa, Para y Vive, revisamos qué sucede detrás del maniobro de un motociclista. En las vías de Quito, 4 de cada 10 muertos en siniestros de tránsito son motociclistas. ¿Pero qué piensan ellos de estas cifras? Es la impericia de la gente. Al no haber vigilancia, los controles no hacen nada, lo que se presta para otras cosas. Observe cómo este motociclista no reduce la velocidad pese a estar en una pendiente. El actor vial más vulnerable es el ciclista, el peatón y el motociclista, porque no tiene una coraza metálica que cubra su humanidad. Falencias en el control, una creciente demanda de motos y errores que se repiten en las vías
abren la puerta para un análisis urgente. La venta de motos crece a un ritmo del 8% anual, más rápido que los autos, que aumentan un 5%. Su costo relativamente bajo, desde $1.500, impulsa la demanda. Los repartidores de comida utilizan las motos con mayor frecuencia. La presión del tiempo provoca situaciones como esta. Ahí existe una enorme problemática, sobre todo mucha informalidad. En Quito circulan aproximadamente 85.000 motociclistas. Entre enero y septiembre, la AMT generó más de 9.000 citaciones. Las infracciones más comunes: circular por zonas prohibidas, no usar casco, realizar cambios bruscos de carril e invadir ciclovías. Expertos aseguran que el problema inicia en la emisión de licencias. Tipo A es la licencia que faculta al conductor de un vehículo motorizado, específicamente una motocicleta, pero muchos motociclistas conducen con la licencia denominada, entre comillas, Sportman o tipo B, que es de un automóvil. Allí hay un vacío legal. En Quito, un curso para obtener la licencia tipo A cuesta entre $150 y $180 y dura apenas 25 horas. Nosotros sí combinamos para que sea un proceso más riguroso obtener una licencia de conducir, que no sea meramente un curso de 15 días. Sino debería ser mínimo de 6 meses. Además, las estadísticas revelan que muchos motociclistas que mueren en Quito pudieron sobrevivir si tenían un casco certificado. La gente dice: prefiero tener un buen celular, pero no un buen casco. En Ecuador, un casco gama alta puede costar $400, $500, mientras que en Colombia el mismo casco no pasa de los $100. La verdad es que el casco homologado no debería tener arancel para que también sea más asequible para los conductores de motos. En la siguiente entrega analizaremos qué ocurre con los conductores del transporte público. Michelle Villasís, Teleamazonas.